¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos en Perfiles el gusto de tenerla a Clara García. Fue recientemente electa presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Y vamos a hablar de los desafíos de este 2025, después de un 2024 con una intensa actividad en una serie de leyes. Compañera de vida y de lucha del recordado Miguel Lifchitz, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe. Y bueno, recordar qué es, de dónde viene y también a dónde vamos. Con Clara García hoy en Perfiles. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar acá nuevamente. Bueno, la última vez hablamos de tus tradiciones españolas, hija de inmigrantes, ¿no? Es así, de una catalana y de un andaluz que vinieron aquí y siempre lo cuento, la casualidad de conocerse sin saber que eran españoles y sin saber que habían nacido el mismo día. Sí, Fíjate qué recuerdo familiar, ¿no? Bueno, y así estuvieron toda su vida. ¿Y qué representa en lo personal haber sido reelecta en la presidencia de la Cámara de Diputados? Bueno, creo que es algo enormemente importante que te llena de orgullo y a la par de compromiso. Yo tuve, Guillermo, el privilegio de ser la primera mujer en la historia de la democracia de la provincia de Santa Fe en ser electa presidenta de la Cámara. Eso fue allá por diciembre del 2023, pero luego fui reelecta en el 2024 y reelecta en el 2025 por mis pares, lo cual es, como digo, un gran compromiso, un gran orgullo en términos de mi rol al presidir una institución tan importante de la vida política, pero también como mujer, porque forma parte de abrir caminos para que más mujeres participen y lideren. Y te diría, para cerrar, también el orgullo de que la mesa directiva, es decir, tanto el vicepresidente José Corral, dirigente de la Unión Cívica Radical, como la doctora Martorano, dirigente justicialista, junto con esta presidenta socialista, bueno, hemos conformado una manera de trabajar respetuosa en las diferencias, que ha permitido una producción legislativa, un trabajo parlamentario excelente. ¿Es difícil construir un diálogo hoy por hoy cuando hay digamos, una intensa agresividad verbal en la política argentina? Bueno, el clima de época es muy malo. El escenario político en el cual nos movemos es un escenario de descalificación, de agresividad, de que se ignore lo que el otro opina. Y creo que aquí hemos demostrado que se puede hacer política absolutamente al revés. Yo lo recuerdo frecuentemente porque me parece que es importante. El 75% de las leyes, es decir, 3/4 partes de las leyes que aprobamos lo fueron por unanimidad. Y eso es por la búsqueda de que te importe lo que una minoría parlamentaria tiene para decir. El año 2025 también está atravesado por la reforma de la Constitución, que ya tiene fecha, ¿no? Sí. ¿Para vos es absolutamente necesario reformar la Constitución y por qué? Sí, por supuesto. Recordemos que nos rige una Constitución provincial de hace 63 años, en una época en la cual incluso ya se había desatado un golpe militar. Las crónicas de época te dicen que se escuchaba pasar por el bulevar a los caballos de los militares alzados contra el gobierno nacional. Es decir, fue una Constitución hecha en un momento muy especial y muy en defensa de los valores democráticos que estaban en juego. Y además, también yo lo cuento como una pintura de época, de los 60 convencionales constituyentes había una sola mujer. Eso te da idea de en qué época estábamos, ¿no? Por eso hoy hay nuevos derechos, hay nuevas obligaciones para una política que no debe tener privilegio, hay una necesidad de eficiencia y de transparencia de la justicia para tener una convivencia con mejor seguridad. Digo, hay nuevos derechos de las discapacidades, de las minorías, de las sexualidades, hay derechos ambientales. Estamos hablando de un mundo hiper
tecnológico. Bueno, nada de eso está nombrado en nuestra Constitución. No hay demandas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un legislador, ¿por qué no tiene los mismos derechos que cualquiera en cuanto tenga que atravesar una situación penal? Por supuesto, no hay por qué. Mira, te diría, los fueros, es decir, el privilegio de que no te puedan juzgar. Las reelecciones indefinidas, es decir, que vos estés en una silla el tiempo que no haya una necesidad de recambio. Quizá la falta de acceso a la información y a la transparencia. El hecho de empezar las sesiones el 1 de mayo. Sí. Acabamos de empezar, bueno, nada, esto es resabio del viejo Congreso Nacional cuando los congresales venían, no sé, a caballo, quién sabe desde dónde. Todo eso tiene que cambiar, por supuesto. Otro de los temas, cada gobernador que llega decide cómo se integra un consejo de la magistratura, cómo se hace para seleccionar un juez, cómo se hace para echar un juez, un fiscal, un defensor. ¿Esto debe estar y con carácter vinculante en la Constitución? Por supuesto, el Consejo de la Magistratura... ¿No un órgano consultivo, digamos? No, hoy es un órgano consultivo por decisión de decreto. Estoy hablando con un abogado, así que espero no equivocarme. Pero la Constitución habilita al gobernador discrecionalmente a elegir un juez. Sin embargo, desde Hermes Wiener para acá, los gobernadores han tenido un decreto en el cual limita, pero de una manera voluntaria, esa potestad tan amplia. Hay un Consejo de la Magistratura. Lamentablemente el ejemplo que tenemos a nivel nacional es muy malo, entonces uno no puede referenciarse en eso porque actúan muy poco, lo estamos viendo en estos días con la causa del juez Bailaque, por ejemplo. Bueno, sí, el Consejo de la Magistratura, es decir, esta elección en distintos estamentos del Ejecutivo, pero del Legislativo, de los profesionales, de los miembros del Poder Judicial, tiene que ser constitucional. ¿Y tiene que ser vinculante? Y tiene que ser vinculante, es decir, lo que elija el Consejo de la Magistratura tiene que ya ser enviado a las cámaras para su aprobación. Bueno, por supuesto, siempre después queda la elección con una potestad por parte de los legisladores, eso no hay que perderlo, pero yo no le tengo miedo a que las instituciones se jueguen y mutuamente respetemos aquello que eligen. No sé si estuviste de acuerdo o no, pero esto echaría por tierra el poder disciplinante que tienen los legisladores o disciplinador de lo que tienen los legisladores frente a defensores y fiscales, por ejemplo. Nosotros tenemos una propuesta, un proyecto presentado que modifica esta potestad disciplinante. De todas maneras, sí tengo que decirte que prácticamente todos los casos, al menos todos los de envergadura, han llegado a través del auditor y de una investigación preliminar donde el auditor se autoexcluye en tanto considera que la gravedad del tema implica ya pasarlo a la legislatura. Digo, han sido muy pocos los casos en los cuales, por lo menos no ninguno de envergadura, en los cuales la legislatura actuara de manera autónoma. O sea que ese temor un poco latente, que uno comprende, no ha tenido en la práctica ningún riesgo real. Citaste la reforma del 62. Sí. Pero la reforma del 62 estuvo muy debatida y por convencionales de mucho fuste, ¿no? En aquel momento. Lo que sí se apuró fue la sanción y el juramento. El voto, digamos, y también la publicación. Se publicó en un diario, no por edictos, ¿no? Porque, como bien vos decías, estaba la amenaza latente de la fragilidad democrática del país, golpe tras golpe en la Argentina. Tal cual. Incluso creo que el Congreso Nacional ya estaba cerrado por la dictadura, pero bueno, aquí nuestros congresales santafesinos siguieron. Iba a esto, ¿no? Porque se debatió. Acá en Santa Fe, ¿consideraste suficiente el debate que se hizo sobre la reforma, es decir, de llegar a la ciudadanía? ¿Por qué votó un 55%? Bueno, creo que hay también un clima de época antipolítica. Esto de votar cada vez menos personas, lo estamos viendo en una curva, en un declive que nos compele a quienes estamos en política a entender el mensaje de la sociedad. No fue solamente en esta elección, sino que lo veíamos viendo. También creo que complicó
que fuera con las PASO. Las PASO son una instancia de votación donde algunas personas, en fin, todavía no tienen la claridad de la obligación. Y creo, como digo, que hay un clima de época antipolítica, que el propio gobierno nacional lo encara y lo refuerza. Y bueno, tenemos que, en fin, multiplicarnos para llegar más y mejor. ¿Hay algún tipo de autocrítica en la dirigencia política cuando el presidente dice, bueno, habla de la casta como si fuesen, digamos, personajes ajenos a la política? ¿Hay que hacer alguna autocrítica de esto? Diferencio dos cosas. La autocrítica es válida siempre. Yo la aplico e intento mejorar cada día. Ahora, que el presidente hable de casta me parece que es contradictorio con muchas relaciones que este gobierno tiene, intragobierno, extragobierno, y que no son respetuosas, en fin, de la vida plural, del pensamiento amplio, de una vida democrática que yo quiero vibrante en términos de poder expresarse sin que te insulten. Eso me parece realmente muy malo, muy malo como mensaje. Según chequeado, en función de los discursos, en función de los tweets, en función de las redes sociales, el presidente produjo en el 2024 1054 insultos. Sí, es un mensaje enormemente malo, así no se construye. Creo que denota la falta de temple, de templanza que un líder debe tener, y bueno, una manera en el hacer. Yo confío en la figura presidencial en tanto institución fuerte, pero cuesta mostrar, en fin, lo hemos visto con actitudes como la de su relación con el Santo Padre, con el Papa Francisco que falleció, desde haberlo insultado en su momento hasta luego dar vuelta, y luego esto que vivimos en su despedida final, que no nos deja bien como país. Me parece que alguien de su entorno tiene que poner un poquito más de seriedad en cómo se aborda su función. Es una disyuntiva decir que, bueno, estoy con el rumbo, pero no estoy de acuerdo con las formas. Con las formas definitivamente no estoy de acuerdo, y con el rumbo te diría, uno puede aceptar la baja de la inflación, en tanto que eso te alivia, digo, la economía de todos los días, pero a mí no me gusta el rumbo de un Estado que se retira, no me gusta el rumbo de no sostener siquiera las rutas nacionales, o decidir unilateralmente no pagarle a la provincia los recursos para sus cajas jubilatorias. Creo que el presidente incumple la ley en muchos casos. No me gusta dejar desguarnecida a mucha gente vulnerable, creyendo que la magia del mercado va a transformarlo todo solo porque no haya inflación. Sí, eso es muy bueno y está bien, en tanto sea consistente en el tiempo, pero yo creo en un Estado austero, pero inteligente. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Me gustaría preguntarte así, ¿cómo interpretás cómo debe ser la lucha, sobre todo del interior, frente a un gobierno muy centralista, centralista, ¿no? Es decir, estamos hablando de la segunda provincia argentina, Santa Fe, ¿no? Tal cual. Enseguida seguimos con Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bien, seguimos con Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, la primera mujer que ocupó ese cargo y ahora reelecta en esta función tan clara como ella y tan compleja como es articular el diálogo para las leyes, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se hace para articular algún discurso frente a un poder muy centralista y ustedes con las intenciones de abordar leyes que tengan que ver con yo diría, algún grado de conciliación entre el gobierno nacional y el gobierno? Porque evidentemente hubo que recurrir a una ley previsional muy compleja, por ejemplo, ¿no? Por la deuda que tiene la nación con la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, que entre paréntesis está incluida de preservar dentro de la reforma de la Constitución también, ¿no? Es así. Pero,
¿Qué desafíos tenemos en el 2025 frente a este poder central? Muchísimos, porque es un poder central, vos lo decías, muy poco federal, muy unitario, muy porteño-céntrico. Sí. Cuando uno tiene que explicarles que la Ruta 11 está destruida y que eso es potestad de la nación, o que la 34 quedó sin terminar y que eso es potestad de la nación, uno siente que hay funcionarios que no tienen la más remota idea de justamente qué es este país, y ni siquiera estamos hablando del interior más profundo. Además, la falta de permanencia de los funcionarios ha hecho también que todos los diálogos con el gobierno nacional empiecen, de alguna manera se truncan y hay que volverlos a empezar. La verdad que cuando uno los escucha a ministros como Enrico de Obras Públicas o como Puccini de la Producción, que han peleado por las rutas y por las retenciones, por decir dos ejes de en qué la nación se entromete y perjudica a nuestra provincia o no cumple y perjudica a nuestra provincia, uno dice, el diálogo es muy difícil. Creo que la región centro, donde 3 gobernadores, fíjate, que los une quizá una cuestión generacional, pero que son de 3 partidos políticos distintos. Puyaro radical, Yarlora de Córdoba viene del justicialismo, Frigerio de Entre Ríos viene del PRO. Sin embargo, los 3 unidos en hacer este mismo reclamo por la ruta, por los aportes jubilatorios a las cajas que no transferimos, por las retenciones al agro. La verdad que cuando vos vas por rutas pulverizadas y ves esos productores que cuando venden su soja o su grano, el Estado se queda con gran parte en retenciones y no vuelven, uno siente que hay una distorsión. Mira, a mí me gustaba Hermes Wiener en tantas cosas, pero yo lo considero el padre del federalismo fiscal al haber hecho ante la Corte Suprema de Cristina en su época de mayor apogeo, animarse, y fue él y lo explicó, hablaba de un federalismo invertido. ¿Por qué? Porque lejos de que la nación ayude a las provincias aportan a la nación. Así que creo, Guillermo, que es duro, que hay mucho por hacer, pero que no hay que cejar en el reclamo. Claro, y obra pública no es únicamente rutas, son los planes Procrear que quedaron por la mitad. Por supuesto. La planta potabilizadora de agua, es decir, la obra pública, por supuesto, la vivienda, son muchas, los acueductos interprovinciales, la vivienda. ¿Y cómo van a hacer ustedes con el presupuesto, si incluso cayó la recaudación? ¿Qué pregunta? Creo que tenemos un ministro de Economía que es enormemente hábil en las finanzas públicas, un gobierno que además conceptualmente es austero y que ha propuesto tener el eje en la seguridad, en la obra pública, en el apoyo a lo productivo, y lo está manifestando. Yo participé de Expoagro hace muy poco y el ministro presentaba todas las líneas de crédito, de las cuales prácticamente ya están todas tomadas con una tasa incluso inferior a la inflación, y eso lo cubre la provincia con presupuesto, convencida de esto, de que la labor del Estado no es dar subsidios, sino apalancar a la producción que genera desarrollo y que genera empleo de calidad. Bien, bueno, varios temas que tienen que ver con esta relación provincia nación. Bueno, el gobierno en su momento festejó la baja de la pobreza, pero ¿es para festejar como tenemos un 38% de pobres en la Argentina? No, si hay algo que no hay que tomar así como un River Boca para no hablar de ningún club local. No te metas con pero Rosario bueno, Central. me permito hacer una pequeña broma, aunque el tema por supuesto es serio. La pobreza no es para decir yo te saqué un punto, vos me sacaste un punto. Es tremendo, digo, cuando vos y yo éramos niños, Argentina era un país que se ufanaba y se vanagloriaba de tener una posibilidad de ascenso. Aún el más humilde podía ir a una escuela pública en la primaria, en la secundaria, en la facultad, y desde aquel, mi hijo el doctor de Florencio Sánchez, esa movilidad social. La movilidad social ascendente era la característica identitaria de nuestro país. Entonces, hoy pensar en que el 38% de las familias o de las personas son pobres, pero si lo ves por edad,
un porcentaje aún mucho mayor de los niños, niñas y adolescentes son pobres, es de una tristeza enorme, enorme. No hay nada para festejar. Hay mucho por seguir trabajando y por seguir trabajando activamente. Te voy a hacer una pregunta que es muy sensible para vos, pero este 2025, en marzo, se cumplieron 5 años de la pandemia. Sí. ¿Qué reflexión puedes hacer de eso? Tremenda, que fue absolutamente mal manejada, que... Te hago esta pregunta porque lamentablemente hay que recordar a Miguel. Hay que recordar a Miguel, a sí. Miguel, Sí, ¿no? sí, se van a cumplir 4 años el 9 de mayo de su muerte, que fue trágica porque siempre pudo haber sido evitable. Digo, no fue bien manejada cuando uno piensa, ¿por qué no vinieron vacunas antes? ¿Pudo haber habido allí alguna especulación política de a quién se la compraban? Quedó latente. ¿Por qué hubo gente que se vacunó y no debía hacerlo porque se adelantó en la fila, lo hizo en el momento que no debía? Quedó ahí latente. ¿Por qué tantas pymes, pequeños empresarios, comerciantes quebraron o la pasaron muy mal porque no podíamos movernos, cuando en realidad eso después se terminó viendo, no fue tampoco la solución? Bueno, es absolutamente una mancha que deja un dolor y un sabor muy amargo. Murieron 100 y pico mil de personas, eso es una tragedia. La fiesta de Olivos. Sí, por supuesto, y cuando uno rasca un poquito debe haber otras tantas. Esa surgió, quizá debe haber habido muchas que no estuvimos viendo. ¿Y Miguel qué decía en aquel momento? Miguel tuvo siempre una línea de conducta tan intachable que jamás se le hubiera pasado siquiera por la cabeza hacer algo que no fuera lo correcto. Él esperó su turno y mirá qué dramático. El turno llegó mientras estaba internado en terapia intensiva. O sea, quizá algunos días antes, en fin, hubiera tenido al menos otra protección para esa enfermedad que se lo llevó. El trabajo y tu función legislativa, digamos, ¿corre tu cabeza o lo seguís extrañando? Lo extraño cada día, cada minuto, porque además su ausencia está tan presente, porque donde voy, vos sabés que yo recorro mucho la provincia. Creo que soy una de las personas, una de los dirigentes políticos que ha estado en más localidades, que conoce más la realidad. Y donde voy hay una marca de lo que fue su gestión, porque allí inauguró una obra, porque allí me ve una vecina que me dice, ¿sabe qué? Me contestó al Facebook, porque ahí me ve un dirigente de una institución que me dijo, estuvo acá y nos escuchó. Digo, Miguel está presente y además, por supuesto, lo extraño porque era mi esposo y porque el amor no se muere. Muchas gracias por la visita. A vos. A vos. Bien, nos despedimos. Gracias, Jessy, Selene, Seba. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.